acompañar 4 hermanas, hermanos con diferentes historias y testimonios que vamos a poder después también desmenuzar y aprovecharlos para después cómo nos interpelan en nuestros propios calendarios y nuestras propias geografías. Contarles que estos foros los pensamos colectivamente de un espacio que se llama Avia Yala Rompe el Cerco, intentando también conversarnos acerca de qué nos deja la experiencia del EZLN, del zapatismo, a los 30 años de aparición pública. Hemos tenido, eso, como les comentaba, participaciones de diferentes territorios, de los que hoy conocemos, como Uruguay, como México, como Chile, o Ngulumapu, con Bolivia, con Colombia, con Argentina, o Puelmapu también. Esas transmisiones están saliendo en vivo en diferentes medios, de Mujeres y la Sexta, de la Red de Resistencias y Rebeldía AHMAC, también el movimiento eh, por la defensa del agua y de la tierra, el MAT, y de Avia Yala Rompe el Cerco, además de cadenazos radiales de los medios libres, compas, independientes, de los tercios compas también. Esperemos que los puedan aprovechar y multiplicarlos de todas las formas posibles. Sin más preámbulo, yo le voy a ceder la palabra a la compañera, a la hermana Sara, para continuar ya en esta velada. Todos sepan que está el chat a disponibilidad para que puedan, eh, nada, darnos la bienvenida, expresarnos algún comentario, alguna pregunta que les vayan surgiendo, comentarnos también de dónde nos están viendo y siguiendo. Es importante fortalecer y también ahí abrazarnos y apapacharnos mutuamente en estos tiempos complejos, pero en los que estamos convencidos de que otros mundos mejores y buenos son posibles sobre todo. Así que gracias a todos y a todas y celebro nuevamente estar aquí y le cedo la palabra a Sara. Muchas gracias por contribuir a esa reflexión colectiva de 30 años de una lucha que ha, digamos, impactado o ha tocado los corazones de lugares muy lejanos en diversas geografías de nuestro planeta Tierra y en diversos territorios desde muy locales y muy alejados según qué geografía. Estamos muy contentas de tener aquí, de haber llegado a este cuarto foro. Ha habido participaciones muy ricas, también muy crudas. Recuerdo ahora en el segundo foro, desde Colombia, que nos decían nosotros somos, digamos, también cómplices del genocidio que se está viviendo hoy. Esta reflexión colectiva tiene la intención de efectivamente ser inteligible, ver cómo podemos colectivamente en común trasladarnos o pasar juntes, al otro lado de la tormenta que vivimos. No podíamos empezar este foro de hoy recordando a un compañero que ha luchado y defendido sus territorios desde ese momento, desde el Movimiento por el Agua y los Territorios de Chile, compañero Mauricio González, y le doy la palabra a Nico para que nos dé algunas palabras y una referencia más sobre la lucha de este compañero. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos, a todas, a todes. Bueno, me tocó a mí dar unas pequeñas palabras a nuestro compañero Mauricio González, que ya nos dejó de esta dimensión, ¿no es cierto? Pasó a otro estado y ya aproximadamente hace un mes. Bueno, nosotros somos parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT, y Mauricio González también era un participante, un integrante activo del movimiento, e incluso participó de los 3 foros eh, del común y la no propiedad, ¿no es cierto?, que estamos discutiendo ahora. Participó activamente. Entonces, ha sido un compañero siempre preocupado por las luchas y preocupado también por las alternativas que se desarrollan en el territorio. Entonces, por lo tanto, voy a decir algunas palabras que se señalaron y se difundieron en la asamblea del 28 de junio
de este año por parte del Movimiento por el Agua en los Territorios MAT. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que Mauricio vive en nuestras luchas, que con orgullo decimos que para nosotros y nosotras Mauricio fue de esas personas insustituibles, valiente, honesto, directo y sobre todo comprometido totalmente con la causa de la defensa de la tierra y de las aguas, que es lo que anima a nuestro movimiento. Él se sentía orgulloso del movimiento y lo consideraba como un espacio donde se aprende a vivir en plenitud. Es difícil resumir las causas en las que fue fundamental su presencia, tales como el rechazo a la carretera eléctrica Cardones-Polpaico desde Salvemos Olmué, o el apoyo a los pescadores de Puchuncaví contra la planta desalinizadora. También era un ferviente amante y defensor de los animales. Sería también interminable hacer recuento de los momentos maravillosos y de las luchas en que nos vimos codo a codo participando con Mauricio, persona ejemplar por sus principios, por su consecuencia en cada una de las tareas que asumió sin dejar de sonreír en los buenos momentos y en las difíciles situaciones. Hoy nos sorprende esta partida, pero su testimonio queda entre nosotros para siempre. Mauricio González Latorre, siempre presente, nunca te olvidaremos, seguiremos firmes y dignas como tú. Asamblea del Movimiento por el Agua en los Territorios MAT, 28 de junio de 2024. Así que un gran abrazo a donde esté a nuestro compañero Mauricio y su presencia nos da más fuerza para seguir en la lucha en los territorios. Así que siempre lo recordaremos con mucho cariño. Y ahora vamos a mostrar un video donde también rescatamos las palabras que señaló Mauricio en este espacio, en el primer foro, que nos parece muy interesante con respecto a las luchas, ¿no es cierto?, y a los desafíos que tienen nuestros territorios. Así que eso, compañeros y compañeras, muchas gracias por el espacio. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más. Yo quiero hacer un congreso de la unión. Acá yo soy parte del MAT y estoy en parte de una resistencia contra grandes transnacionales como Anglo American y Cardones-Polpaico en la Reserva Mundial de la Biosfera en Olmué. Y nosotros acabamos de ganarle un juicio gigantesco a una transnacional que estaba invirtiendo 3.000 millones de dólares y la Corte Suprema invalidó el RCA, o sea, la resolución de calificación ambiental, y ha sido un triunfo que lo hemos podido compartir con otras comunidades. Digo esto porque nosotros llevamos como máxima que el que salva a uno, salva a la humanidad, para no caer en la desesperación de que no vamos avanzando. Y lo digo esto porque de repente vemos muy oscuro todo, y sin embargo hay pequeños triunfos que nos sirven mucho. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Pero esperanza yo siento que vamos dando pequeños pasos, que nos vamos comunicando. Solamente mi duda es el tiempo, cuánto nos vamos a demorar en cambiar este sistema capitalista salvaje, extractivista, y pasarlo a ser un sistema común, solidario. Gracias. Necesidad de vivir sin tener precio. Yo
sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como... Bueno, ahí estaba el video, hasta la victoria, querido Mauricio. Muchas gracias, Nico y compañeros del MAT, y bueno, y todos aquí presentes por haberle eso, dado el espacio tan necesario que tenemos para despedir, para saludar a quienes siguen su camino cósmico, pero siempre van a estar con nosotros en nuestros devenires, nuestros andares, y son ahí eso, la experiencia y la fuerza también que nos da para continuar en el camino. Antes de darle la palabra a nuestra primera oradora, a nuestra primera hermana Yasnaya, queríamos ser justos y también mencionar a las radios que están hoy transmitiendo de manera colaborativa este foro, que es FM Comunitaria de Junín de los Andes, en Neuquén, Polmapo, Argentina, la radio comunitaria Quimunché, Balsa Las Perlas, Río Negro, también territorio ancestral mapuche, lo que hoy conocemos como Argentina, en Polmapu, y la radio Chacaruna de Medellín, Antioquia, en las terruños hoy conocidos como Colombia. Entonces, bueno, vamos a empezar ahora ya sí con las ponencias, con las palabras, quizás, bueno, ahora me estaba acordando, perdón, la compañera y la hermana Anaí Mariluán nos iba también, en realidad, a eso, a darnos todavía más fuerza y mayor potencia en este homenaje a Mauricio. Eh, Ahí, Anaí, tenés la palabra. El micrófono lo tienes muteado, Anaí. Ahí. Creo que hay que desbloquearlo desde cabina. Cállale, cállale, maye, 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 ye, maye, may, maye, maye, ye, maye, may, maye, maye, ye, maye, may, maye, maye, ye, maye, may. Tú que le nikipa, tú que le nikipa, maye, maye, Ay, maye, maye, ye, maye, may, maye, maye, ye, maye, may. Cállale, cállale, maye, 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 ye, maye, may, maye, maye, ye, maye, may. Peca y muten. Muchísimas gracias, querida hermana Anaí. Después igual ella, no nos vamos a quedar con las ganas, después la vamos a aprovechar. Ella es también otra de las compañeras, hermanas que le hemos invitado también a que comparta un poquitito su historia, de eso, de su palabra, de su recuperación, de la ancestralidad mapuche y de su pueblo. Bueno, ella tendrá su espacio a la brevedad, pero primero que nada eso, íbamos a darle la palabra para que nos ofrezca su testimonio la hermana Yasnaya, que ella es una mujer lingüista del pueblo Mije, en los Estados Unidos mexicanos. Así que, Yasnaya, tienes la palabra. Yo quería ofrecer una primera pregunta para abrir la conversa con ella. La pregunta, más que pregunta, es en los foros anteriores, digamos, de manera provocativa y atendiendo los comunicados del año pasado del Ejército Zapatista, donde dibujaba efectivamente una tormenta muy fuerte que se cierne sobre todas y todos nosotros, el capital, la destrucción, la guerra. Nosotras queríamos en este foro tratar de destacar el arte y la cultura como, digamos, una forma, una herramienta,
una fuerza que tendríamos para traspasar esta tormenta, para caminarla juntas y juntos. ¿Tú cómo ves en esos 30 años de los zapatistas? Digamos, nos han convocado en diversas ocasiones para que asistamos a festivales, creo que vertebra mucho de esos 30 años de la lucha zapatista. De los otros pueblos, además, abrevan, de los pueblos mesoamericanos abrevan muchísimo. ¿Tú cómo ves digamos, acompañamiento en la tormenta del arte y la cultura? Moi namuk mukukta kaha andashonda aiku chamna viahken gapchen mayahken kaha hotmayak mutam cham etna ruin tuka iya kaha hiat kebeken aiku namiuhken gapchen mayahken. Bueno, primero agradecerles, buenos días aquí desde estos territorios de la sierra en el sur de Oaxaca. Agradecerles muchísimo la invitación a esta conversación. Creo que en tiempos en donde hay mucho ruido de redes sociales que te atiborran de información preseleccionada, la conversación es fundamental, ¿no? Para poder atravesar esta crisis de la que hablas. Y bueno, quería decir tal vez algunas ideas relacionadas con esto. Yo siento que primero, pues, volver a como a fortalecer esta idea de que estamos empezando a transitar una crisis que va a ser terrible, que tiene forma de emergencia climática y que es un síntoma de una enfermedad más grande, ¿no? Que sabemos que es este capitalismo que es colonialista y patriarcal también. Entonces, eso está empezando eso en forma de emergencia climática que va a afectar más a los pueblos que menos hemos contribuido a este gran problema. Entonces, en ese sentido, va a haber, creo que los pueblos indígenas tenemos ya atravesado otras crisis, ¿no? Y contra toda evidencia, contra todo pronóstico razonable, seguimos aquí, porque viendo la crisis del colonialismo, pues era para que hubiéramos desaparecido, pero estamos aquí, entonces creo que hay recetas en la historia o hay mecanismos, herramientas, tecnologías propias para atravesar crisis. Y creo que esos vamos a desplegar de nuevo, ¿no? Para hacer posible la vida en este contexto que nos está sirviendo muerte todo el tiempo. Y una de esas herramientas fundamentales creo que son justamente lo que mencionas, ¿no? El arte y la cultura. Y creo que el movimiento zapatista lo ha tenido siempre muy claro. Yo creo que desde un principio el arte de la palabra, o sea, la manera en la que se comunicó ha sido fundamental, ¿no? La poesía, la música y las mismas artes verbales. Yo quería contrapuntear un poco entre, a veces me peleo mucho con la categoría arte, porque creo que justo propio de la tradición occidental, lo que ha hecho es segmentar las actividades humanas y los conocimientos. En la tradición occidental, hacer arte implica ya ahora entrar en un mercado, o sea, el arte es una mercancía. Tenemos galerías de arte donde podemos ir y comprar una obra, por ejemplo. La noción de la autoría que es profundamente individualista, ¿no? La noción del genio, se firman, digamos, las obras, además de que entran en un mercado, también hay derechos de autor, es decir, el Estado y el entramado legal está profundamente metido con algo que en realidad es profundamente humano, muy de la humanidad, que son las manifestaciones estéticas. Entonces yo quisiera tal vez plantear manifestaciones estéticas como una categoría supra o una categoría macro, y ahí pensaríamos que dentro de las manifestaciones estéticas, una de esas manifestaciones estéticas es el arte, pensando en el arte occidental. Y este arte occidental ahora está profundamente atravesado por el capitalismo, ¿no? O sea, en esos tres aspectos. Uno, esa manifestación artística se puede comprar, o sea, es a la vez mercancía. Dos, la noción de autoría profundamente individual. Y tres, el marco legal, ¿no? O sea, en el que está inserto esa producción de manifestaciones estéticas. Dentro de otras tradiciones, de las tradiciones de los pueblos, lo que es estético, la manifestación, esta necesidad
digamos, de lo profundamente humano, de manifestarse produciendo un efecto estético no solo utilitario en los demás, en las demás personas, está fraseado o está encapsulado, no encapsulado, duerme, digamos, en una red distinta a la del mercado. Por ejemplo, si yo quiero en la tradición occidental acceder a la poesía, pues hay tiendas especializadas llamadas librerías donde puedo adquirir un objeto mediante un pago que va a traer poesía. En cambio, en otras tradiciones estéticas, lo poético del mije yo no puedo ir a comprarlo, o sea, no hay ningún lugar donde lo pueda comprar. Está íntimamente ligado al ritual. O sea, si yo quiero disfrutar de habla poética, generalmente lo voy a encontrar en los rituales y sobre todo en los rituales a la tierra. Entonces vemos cómo, aun cuando en la poesía, digamos, occidental, hay poesía, hay fenómeno estético, poético ahí, y también en el caso Mije, pero la red en la que está inserto son muy distintos. En un caso se han vuelto mercancías con todas sus implicaciones y en este caso sobreviven o viven en los rituales, en el habla ritual sobre todo. Y tienen sus propias poéticas y sus propios mecanismos. Y si yo quiero abrevar, conocer o disfrutar de esa habla poética, no la puedo comprar, la voy a encontrar en esos rituales relacionados con la tierra. De tal manera que lo estético en nuestros pueblos, en estas otras tradiciones, está profundamente unido al territorio. Eso es algo que me parece muy importante y también a los ritos de paso de la vida, ¿no? Los discursos, por ejemplo, poéticos que se dan cuando nace una persona, cuando muere una persona, en las asambleas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí voy a encontrar eso. Los cantos y la música no van a estar en plataformas donde tengo que pagar de streaming, por ejemplo. Otra vez, no han sido capturadas todavía por el mercado, sino yo voy a encontrar música asociada a fiestas, a rituales, a diferentes celebraciones, ¿no? Y entonces tiene una función. Hay un libro que me gusta mucho de una compañera Raramuri, donde dice que a diferencia de lo que sucede en Occidente, digamos, su correlato artístico, aunque prefiero usar arte para el arte occidental, que se ha vuelto mercancía, digamos, otra manifestación estética en su pueblo, dice, crear arte, ¿no? Es un oficio y como cualquier otro oficio es necesario, pero no se ve como algo extraordinario, es fundamental para la vida, así como que los campesinos existan y que pueda haber comida, también quienes hacen estas manifestaciones, música, canto, poesía, son necesarias, ese es su oficio, el oficio de estas personas, y es tan necesaria para la vida como cualquier otro oficio. Entonces, eso me hace pensar en cómo podríamos, de algún modo, volver y crear estéticas colectivas, uno, que sean colectivas, y dos, que sean cercanas a la tierra, que creo que ha sido así. Incluso en Occidente, poemas como tan fundamentales como la Ilíada o la Odisea, sabemos que no son de una autoría individual, ¿no? Que había un universo de colectivo que iba interviniendo y creando ese corpus literario. Lo mismo con las manifestaciones gráficas, ya sea en forma de tejidos tradicionales, sea en forma de pinturas, de grabados, tenían una función dentro y cercano a los territorios y a las comunidades. Entonces, contrapuntear el arte, que podemos pensar que es, uno, mercancía individualista y además protegida por el marco legal del Estado o inscrita en el marco legal del Estado, pensar en estéticas colectivas de la tierra distintas, que serán distintas para el pueblo mapuche, para el pueblo mije o para el pueblo sami, por ejemplo, en Noruega, porque la tierra es distinta y esas manifestaciones estéticas van a responder a esos territorios y a esos contextos y por lo tanto van a ser diversos. Van a desafiar a ese arte que es mercancía porque este arte no se vende. Es un arte que está ligado a otros espacios sociales, ¿no? A otros espacios necesarios donde
cuando alguien muere, por ejemplo, es necesario los rituales, necesaria la palabra, necesaria el canto y la música, ¿no? Y eso es casi que es un universal. Y entonces ahí es donde esas manifestaciones aparecen. También unas manifestaciones estéticas que desafían la noción de la autoría individual como un genio, ¿no? O sea, pensar, no sé, en Picasso, como si no hubiera abrevado de su entorno, de otras tradiciones, de otras personas. Esta idea muy occidental del genio individual que sale de la nada, surge de la nada, y pensar en la creación de estéticas colectivas, que pasa mucho eso en en nuestros propios pueblos, como vemos, ¿no? Como, por ejemplo, quienes pueden hacer el habla poética es porque soñaron primero que iban a ser especialistas del ritual. Entonces, eso quien le confiere esa autoridad también son las otras personas. Entonces, eso no, aun cuando haya personas que ejecutan muy mejor esos cantos que otras personas, no es una autoría individual. Así como les decía, la Ilíada no es una autoría individual, ¿no? Es una red compleja. Entonces, igual las narraciones de tradición oral, por ejemplo, en mi comunidad, no las puede firmar nadie. Esta idea de firmar una manifestación estética es muy del arte occidental. También pienso en cómo podemos pensar en unas manifestaciones estéticas que desafíen la regulación del Estado. Es toda esta obra, todo esto que tiene que ver con los derechos de autor existen porque la obra es una mercancía, si no, no tendrían sentido. O sea, yo no tendría por qué tener derechos de autor individual si no es porque va a haber un provecho económico de esa creación artística. Entonces, pienso en que al atravesar esta crisis, cómo deberíamos replantear la idea misma del arte y usar el arte para un momento o un tipo de manifestación estética, pero que no en todo el mundo es igual. A veces prefiero no llamarle arte a lo que sucede en el pueblo mije, sino otro tipo, ¿no? Que se inscribe en otro tipo de eso, ¿no? De rituales, de funciones. Sus funciones son muy distintas a las que actualmente tiene el arte. A veces hay personas que tratan de decir, es que eso es arte mije, porque creen que decir arte le da mayor eh, relevancia que no, o sea, le da un reconocimiento. Pero yo prefiero decir, no es arte y está bien que no lo sea, porque si fuera arte estaría en galerías, estaría inscrito en el mercado, sería una mercancía y glorificaría la propiedad intelectual. Lo que me interesa es más cómo estas redes en donde se aprende al habla poética, donde se aprende la música, donde se aprenden las danzas y sus funciones, se mantengan vivos. Y ahora no recuerdo qué escritor escribió esto que decía que mantener la tradición no se trata de atesorar las cenizas, sino mantener vivo el fuego, ¿no? Ir poniendo más leña para que esté más vivo. Entonces, más que grabar digo, es importante el registro, grabar un disco o grabar estas manifestaciones poéticas, nos interesa cuál es el contexto social que hace que esas manifestaciones estéticas se sigan reproduciendo, que haya más especialistas del ritual que estén aprendiendo el habla poética ritual, que haya más y que haya una sociedad que necesite que sea parte fundamental de eso. Y yo creo que eso que llamamos arte y cultura o que quisiera llamar manifestaciones estéticas es algo que no puede ser regulado por el mercado ni por el Estado, que escapa, que incluso en situaciones de profunda crisis es necesario hacer, estas manifestaciones se dan porque son necesarias para transitar las crisis y que van más allá de las regulaciones o el auspicio de los estados o del mercado, ¿no? A través de convertir esto en mercancía. Y eso va a seguir existiendo y va a ser profundamente necesario incluso ante contextos de mucho dolor. Para conjurar ese dolor y para los procesos de sanación es necesario eso, es necesario el canto, es necesario ritualizar la palabra, las imágenes, la música. Sabemos que en la tradición occidental ha subdividido y hiperespecializado los géneros, por ejemplo, artísticos, ¿no? O las llamadas bellas artes.
Y sin embargo, en otras tradiciones eso no es así. La música no ha sido separada de la palabra, o la poesía, por ejemplo, que en Occidente en un principio surgió con la música, por algo le llamamos lírica, ¿no? O sea, los poemas se cantaban, eran hechos colectivos, dado que no, la escritura no era un hecho individual, la lectura, se podía acceder a través del juglar que cantaba. Y eso sucede todavía en nuestros pueblos. En nuestros pueblos, para poder acceder a esa poesía del rito, necesito estar con otros y escuchar. No, no es un acto individual. Y yo creo que eso en la defensa del territorio, porque está profundamente unida al territorio y al contexto, va a ser fundamental para poder tener la fuerza y poder alimentar el alma y fortalecerla, o el espíritu, para poder atravesar tan grandes retos y tan grande dolor y muerte que está causando ese sistema. Y este sistema capitalista, colonialista y patriarcal tiene un tipo de manifestación estética que es el arte, que está profundamente imbuida en estos sistemas y que habría que, no sé, habría que desarticular en sí mismo el arte como lo conocemos, porque hasta ahora pues está en mucho grado, o sea, no todo, no todo en Occidente, hay manifestaciones artísticas que están fuera de eso, al que llaman despectivamente como arte popular, arte urbano, arte callejero, ¿no? Se le llama culturas populares, ¿no? O sea, se le pone siempre un adjetivo. Pero esta arte con letras mayúsculas es nada más que la manifestación estética del propio capitalismo. No por nada se ha vuelto mercancía. Es muy impensable en mi contexto que para poder yo saber, no sé, escuchar la música o ver las danzas, disfrutar de las danzas de mi comunidad o del habla poética, yo tenga que ir a una tienda. Es algo impensable. Y sin embargo, eso es lo común en el sistema capitalista. Muchas gracias, Yasnaya, por tu palabra. Y es interesante poder hilar o más bien enfrentar la situación de dolor que estamos viviendo ya. No es que aparezca en un futuro, sino que en muchos pueblos y territorios ya estamos viviendo esta situación de dolor, y que al mismo tiempo todavía contamos con estas potentes acompañantes que son las manifestaciones culturales de nuestros pueblos, o las manifestaciones culturales que surgen en nuestros colectivos, en este acompañamiento los otros. Y hablando de dolor, bueno, trayendo a cuenta el dolor que ya vivimos como pueblos, ahora tocaría el turno y la palabra a, a la compañera, compañera del colectivo Love Kem Trau, que ella nos va justamente a decir, o bueno, a relatar lo que está viviendo su pueblo en este momento, que es una situación de acoso y es un momento muy difícil de dolor. No sé, la compañera sí está por acá. Sí. Y sabes, Sara, que estaba viendo que justo me parece que está con No problemas está, técnicos. ¿verdad? Compañera Romina ha estado entrando y Romina. saliendo. Yo no sé si quizá podemos darle el espacio a quien seguía dentro del orden que teníamos pensado, y quizá mientras tanto vamos intentando comunicarnos con ella para ver un poquitito de que pueda eso, estabilizar su conexión, inshallah, ojalá. ¿Qué dices? Sí, pues si no está ahora, yo creo que lo mejor será darle el uso de la palabra a la compañera que seguía en el orden de la palabra, que es, en este caso es Anaí. Anaí, Anaí. ¿será que estás dispuesta, disponible para poder compartirnos ahorita tu tiempo, tu palabra, tu música, tu espíritu? Por supuesto, ¿me escuchan bien? Sí,
Quiero compartirles una experiencia a propósito de lo que cuenta Yasnaya, tan valioso, ¿no? Tan valioso para recordarnos quiénes somos, qué hacemos y cómo contribuimos a esos acervos y tradiciones que merecen estar con el fuego vivo, como ella dijo. Quiero sumarme a esta reflexión que se hace sobre las expresiones sonoras, decimos acá en territorio mapuche, en donde la palabra en mapuzungún es la que ordena el mundo, ¿no? Y por lo cual debemos defender el territorio. Quiero contarles, paso a compartir pantalla, que estamos trabajando hace unos años junto a un colectivo que se llama Cultruneras. Nos reunimos mujeres mapuche en pos de restituir la cantidad de patrimonio cultural que ha quedado en manos de museos, ¿no? En custodia de organismos estatales, institucionales, privados y públicos, pero que no tienen autonomía por parte del pueblo mapuche. Están allí a la espera, ¿no? Están allí cautivos. No solamente es el acervo patrimonial sonoro del pueblo mapuche, sino también los archivos sonoros que se empezaron a grabar a partir de 1905 y que terminaron en Alemania, en Estados Unidos, en Francia. Hay patrimonio, decimos nosotros, expresiones culturales de nuestro pueblo que están presas. Entonces, nosotros acudimos a esa fuente. Ustedes saben, yo me dedico a la música hace muchísimos, muchísimos años, pero esa excusa de la música me ha permitido participar de ciertos encuentros, cruzar el mar, ¿no? Cosa que para los mapuches es tan difícil, tan alejado de nuestras posibilidades, y con esa posibilidad traer esos recursos, traer esos archivos, traer esas memorias, actualizarlas y volverlas a cantar. Entonces, con un grupo de mujeres aquí en Patagonia, nos dedicamos entonces a lo que se llama restitución sonora. Nos juntamos en los barrios en donde han quedado nuestras familias, luego de la desterritorialización que provocaron la pacificación de la Araucanía y la mal llamada conquista del desierto, y entonces nos volvemos a decir quiénes somos y a cantar nuestras tradiciones. Allí lo que ustedes ven, si es que está siendo compartida la pantalla, son fotos de estos procesos que nosotras se está viendo, ¿verdad? Sí, allí ustedes ven que las expresiones sonoras del pueblo mapuche han trascendido lo que estrictamente se entiende como ceremonial para pasar a reivindicar las luchas y las demandas políticas que tenemos. Entonces, muchos de nuestros instrumentos y expresiones sonoras están presentes en las calles, en cada una de las manifestaciones por los sucesos que ustedes ya saben. El pueblo mapuche es reconocido internacionalmente, además de la resistencia que lo caracteriza históricamente. Nos animamos también a representar nuestros culturones en manos de nuestras niñas, de nuestros niños, y entonces esas son las manifestaciones que ellas expresan de estos encuentros de restitución sonora. De esa manera ustedes van a ver el famoso cultrum, el tambor emblema representante de nuestra tierra, con estas magníficas interpretaciones desde la mirada de los niños. Nos juntamos, entonces, transmitimos constantemente durante el año para que nuestras tradiciones vuelvan a estar vivas, ¿no? Para que no perdamos esos cantos. No se trata de un grupo de expresión artística, de proyección, sino una reunión para traer nuestros saberes. Y así acompañamos distintas demandas de lo que está sucediendo en Bariloche, tanto a nivel mapuche como a nivel social. Ustedes saben que Argentina está atravesando un modelo fascista pronunciado, y entonces todas las personas que militamos en distintas organizaciones nos mantenemos movilizadas. Quería compartirles estas, y también la recuperación de este arco sonoro, que es un patrimonio del pueblo mapuche que ha caído en desuso y que ha quedado dentro de los museos. Nos juntamos a restituirlo, a reconvertirlo, a actualizarlo. Se llama Quinculcahue para el pueblo mapuche, Colo para el pueblo Cona, y entonces traemos esas sonoridades que aportan muchísimo para decir a nivel de buen vivir. Este instrumento tiene su ficha histórica en Alemania. Nosotros nos valemos de esas informaciones que dieron nuestros ancestros, como así lo manifiesta Casimiro, un Lamien Aonicayo que está ahí presente, y volvemos a traer esas informaciones para vivificarlas y reponerlas y reconstituir nuestro panteón de artefactos sonoros que no siempre son instrumentos musicales, ¿no? Como decía Yasnaya, cumplen otra función.
Así que eso es lo que están viendo allí en la ilustración. Nosotros avisamos también por la fortuna que tenemos de compartir en estos foros, que restituimos también los sonidos que tienen los instrumentos cautivos dentro de los museos. Entonces aprovechamos los proyectos institucionales para tomarles una muestra sonora, para demostrar que siguen vivos. Digo, aprovechar esta instancia de encuentro con este foro para avisar que estamos buscándonos entre mujeres mapuche para poder aportar a esta línea de restitución sonora. Así que allí mi participación, quiero agradecer la invitación amorosa que ha hecho Pablo Domínguez para que estemos aquí como pueblo manifestándonos en las distintas acciones que desde el otro territorio, que es el territorio espiritual filosófico, que es el territorio sonoro, también podamos contribuir a la lucha que hacen nuestros hermanos por la restitución de los territorios físicos, ¿no? La principal lucha que tiene el pueblo mapuche, Peuca, Yalfe y Caimute. Muchas gracias, hermana. No sé si después en algún momento nos quieres igual, también estamos todos sedientes de escucharte, también tu canto, tu voz, tu música. Si en algún momento tienes la posibilidad, también creo que sería muy enriquecedor y muy inspirador y fortalecedor para todos quienes estamos hoy día pudiendo estar reunidos en estos momentos. Estamos con problemas técnicos. Bueno, la hermana Romina está en territorio, defendiendo el territorio, que vienen bueno, con un tema histórico de conflicto, de despojo y, bueno, y de resistencia, evidentemente, y eso es lo que también venimos hoy a traer y a fortalecernos colectivamente. Entonces, estamos esperando a ver si ella puede recomponer su conexión o en todo caso poder tener algún mensaje de ella y a través de ella, bueno, de su voz, de su comunidad autónoma y de todo su pueblo y de los pueblos que resisten. No sé si nos parece avanzar con lo que teníamos previsto y después vamos ajustando un poquitito ahí que se vayan acomodando los melones, como dicen, cuando arranca el camión. No sé, entonces si le cedemos la palabra a quien queda, que teníamos ya previsto que comparta la palabra y de ahí vemos, bueno, cómo seguimos. Quizá si tenemos tiempo, abrimos eso, como el plenario, la asamblea, para hacer mayores intercambios y sumar también otras voces, que creo que también estaría buenísimo de esta forma improvisada, pero siempre entrelazada. Entonces, no sé, Sara, ¿tú quieres hacer la introducción? ¿Quién tenía el turno de la palabra después de la participación de Anaí? Es el compañero Juan Villoro. Él es escritor, periodista e integrante del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos. Nosotras podíamos leer aquí un montón de referencias a su currículum, pero queremos presentarlo como compañero de la Sexta y compañero de lucha. Entonces, bueno, está aquí con nosotros y pues le damos la palabra para que participe en este cuarto de foro de reflexión colectiva con respecto a los 30 años del zapatismo. Como puedes ver, pues es una reflexión de todo Abya Yala y pues aquí estamos con la palabra. Te damos la palabra, Juan. Gracias por tu participación. Estamos muy contentas de tenerte contentos. Gracias, Sara. Gracias, Bruno. Saludos a todas, todos, todes. Qué alegría poder estar con ustedes. Una de las cosas que ha dicho el zapatismo es que vivimos en una era de haraganería del pensamiento. Y la escritora mexicana Cristina Rivera Garza perfecciona o complementa esta idea diciendo que muchas personas que pertenecen al estamento intelectual, y no solo al estamento intelectual, tienen una apatía militante. Normalmente pensaríamos que la apatía no puede asociarse con un acto enfáticamente voluntario, pero sin embargo hay gente que la ejerce precisamente para abstenerse de pensar de manera diferente. Es muy cómodo ser apático y en ocasiones se necesita de mucha energía
para seguirlo siendo, es lo que nos dice Cristina Rivera Garza. Entonces celebro que se organicen estos foros que justamente nos obligan a despertar y nos obligan a inquietarnos. Es imposible resumir el legado de los compas zapatistas en unos cuantos minutos, y sobre todo es imposible resumir sus transformaciones. Quisiera concentrarme un poco en esto. Estamos ante un movimiento que no ha dejado de cambiar. No es el mismo movimiento que hace 40 años se fundó en algún lugar de Chiapas y hace 30 se levantó en armas, sino que se ha reconfigurado de manera significativa. Algunos de los nuevos acontecimientos que nos ha traído ha sido, por ejemplo, la participación en un proceso electoral en el 2017-2018, cuando el zapatismo apoyó la candidatura de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, como posible candidata independiente a la presidencia de México. Fue un ejercicio que transparentó el sistema discriminatorio de la democracia mexicana, un sistema establecido por los partidos políticos, que son un club muy restringido, que no permite que haya candidaturas ciudadanas y que creó una ley con ciertas exigencias que solamente pueden cumplir los políticos profesionales, con todo el apoyo que ya tienen de las instituciones electorales o electoreras establecidas. Y al mismo tiempo el Instituto Nacional Electoral hizo un recurso, o más bien presentó un recurso discriminatorio para que las firmas que tenían que apoyar las candidaturas fueran recabadas en teléfonos de gama media a través de una aplicación. Imaginen lo que es para las comunidades indígenas, que muchas de ellas ni siquiera tienen conectividad electrónica, recabar firmas con este sistema. Entonces, lo que sucedió fue que evidentemente no se pudo llegar a tener esta candidatura independiente, que no se planteaba como una conquista del poder, sino como una posibilidad de hablar. Por eso la candidata se presentaba como vocera. A través de ella se iban a decir las cosas que no se han escuchado en este país. Pero aunque no se logró ese objetivo, se transparentó, por un lado, el sistema injusto de las candidaturas independientes, y al mismo tiempo se establecieron vínculos, se establecieron redes que son fundamentales, y es a lo que contribuye este conversatorio. Esas mismas redes se potenciaron con el viaje de la montaña, el barco, donde hubo 7 compañeros zapatistas que fueron a Europa, y el escuadrón aéreo de más de 100 compas que los acompañaron y establecieron vínculos muy importantes con quienes defienden la tierra y quienes defienden otras formas de vida insertos en sociedades capitalistas extremas. Entonces, el zapatismo se ha vuelto extraterritorial en el sentido de que no solamente se asocia con los municipios, los caracoles que están a cargo de las comunidades en Chiapas, sino con un pensamiento transformador que viene desde el sur del mundo, como lo hemos visto con el caso de los mapuches, por ejemplo, hasta Escandinavia con la comunidad sami, etcétera. Entonces, yo creo que esto es una cosa muy importante. Y si tenemos que sintetizar ahora la lucha más urgente del zapatismo, tiene que ver con una palabra esencial, que es la palabra vida. La palabra vida, que tiene que ver con la conservación de un ecosistema que está siendo devastado por el extractivismo, que está siendo devastado por intereses económicos que destruyen la naturaleza. Y esto también obliga a pensar el fenómeno zapatista de manera diferente. Ha habido gente que incluso con buenas intenciones ha considerado que las reivindicaciones zapatistas tienen que ver en exclusiva con la mejoría de los derechos de los pueblos originarios en México, cuando que en realidad se trata de una transformación que pretende beneficiar a todo un colectivo en su conjunto. Es decir, si la tierra se defiende por quienes mejor la conocen, por quienes le han pedido perdón para plantarle una semilla, por quienes han tenido un sentido sustentable de la tierra, esto será beneficioso para todas las comunidades. Quienes vivimos en las zonas urbanas de México queremos tener comida sin fertilizantes, sin pesticidas, y esto muchas veces se convierte en un lujo
de las grandes capitales. Pero para satisfacer esta necesidad de comida sana es necesario crear una cadena virtuosa que empieza con la tierra misma. Y uno de los grandes problemas que estamos viendo nosotros hoy en día es el despojo continuo del territorio. En México se habla bastante de la muerte de periodistas porque, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, somos uno de los países donde es más peligroso ejercer este oficio, el de la búsqueda de la verdad, pero son más los militantes ecologistas que son asesinados que los periodistas, y la mayoría de estos militantes indígenas pertenecen a comunidades de los pueblos originarios. Hemos escuchado aquí el caso elocuente de Mauricio, defensor del agua y del territorio. Entonces, esta defensa de la vida tiene que ver con la lucha contra el despojo de los pueblos originarios y con entender que estamos articulados todos en esta cadena y que dependemos necesariamente para nuestro propio beneficio de la participación directa de las comunidades originarias. Otro elemento de transformación, ya lo mencionaba Sara en la pregunta que le hizo a mi querida Yasnaya, es el tema del arte y la forma en que vamos interactuando para entender la realidad. En lo que viene una transformación global de nuestro sistema de relacionarnos y de vivir en conjunto, en lo que llegue ese momento, los compas zapatistas han propuesto la noción de crear grietas ante el muro capitalista. Es decir, no se trata de esperar a una solución que cambie todo, sino se trata de ir haciendo pequeños cambios uno por uno para llegar posteriormente también a esa transformación. Es decir, es una idea de complementar una lucha de muy largo plazo, que ellos dicen, vamos despacio porque el camino es largo, es decir, hay esta lucha de largo aliento, pero al mismo tiempo se trata también de abrir grietas. Estas grietas permiten intersecciones, permiten que en una sociedad que sigue siendo injusta, puedan suceder cosas diferentes. Paso a lo que decía Yasnaya de manera tan elocuente. El arte, por ejemplo, que tiene que ver con un sentido de la vida, con un sentido ritual en las comunidades originarias y que no pretende ser asociado con el individuo o el genio que lo produjo, sino como un trabajo anónimo y colectivo. Este sentido de lo sagrado y de lo estético es común a todas las civilizaciones. La primera explicación del mundo es mágica, es sagrada y tiene que ver con la representación elemental del mundo, y en algunas comunidades esto se conserva. Ahora, ¿cómo podemos nosotros en la sociedad capitalista y desde el mundo donde estamos insertos interactuar con esta necesaria actividad estética? Porque es una actividad de transformación de la conciencia y de transformación de la realidad. Los zapatistas han hecho varios eventos que llaman comparte. Yo he participado con suerte y la palabra misma dice algo muy significativo. Se trata de un arte para compartir. Se trata de un arte que vincula a las personas. Entonces estamos nosotros en red en este arte y trata de derrotar la idea de individualidad. Hay que decir también que la idea de individualidad en el arte fue una idea rebelde y fue una idea transgresora y valiente que surge en el Renacimiento como una lucha contra la coacción de la Iglesia, del Estado, y defiende la posibilidad de que alguien piense de manera personal y diferente. Al mismo tiempo, también la noción de firmar una obra tuvo que ver con un acto de valentía, porque no solamente se firma una obra para obtener prestigio, sino para saber quién es el responsable o el culpable de la obra. Es decir, hubo una exigencia inquisitorial de saber quiénes son los rebeldes que están firmando eso, y por ejemplo a Juan Jacobo Rousseau le dicen, no firmes tu libro sobre la educación, el Emilio, porque te van a arrestar, tú tienes que publicar eso de manera anónima, y él se atreve a firmarlo como un desafío, como un desacato tanto a la Iglesia como al Estado, que le cuesta por supuesto el destierro. Ese libro esencial para entender lo que es la educación en otros términos. Pero esta idea
rebelde, como muy bien dijo Yasnaya, se ha convertido ahora en una firma de prestigio y se ha convertido ahora en una idea del arte como algo iluminado. Y sin embargo, el arte no existe en soledad. El propio Jorge Luis Borges, que no era un hombre progresista en cuestiones políticas, decía, no hay literaturas individuales, toda la literatura viene de un lenguaje colectivo y viene de influencias muy remotas. Y la pintura de Picasso, atribuida al genio de un individuo, no existiría sin la enorme influencia que él tuvo del arte africano, un arte anónimo que luego, en las circunstancias en las que trabaja Picasso, se convierte en arte individual. Entonces, lo que hacen los zapatistas en Comparte es tratar de crear zonas de confluencia en donde el arte que se está produciendo en muy distintos lados entre en una nueva relación, una relación que no tiene que ver con el cobro de actividades ni con el pago, y donde artistas que pueden en otro contexto cobrar por su trabajo lo hagan de manera gratuita. Por ejemplo, dos grandes exponentes del arte contemporáneo en México, Damián Ortega y Gabriel Orozco, que han expuesto en los mejores museos, fueron a trabajar con desechos de vegetales conseguidos gratuitamente en el mercado de Tuxtla Gutiérrez y hacer con ellos una serie de animales, principalmente insectos, con una fantasía extraordinaria y de manera colectiva. Una persona ponía las alas, otra persona las antenas, otra persona las patas. Había, por supuesto, insectos de muchísimas patas creados por la imaginación, que son insectos colectivos. Esta intersección me parece que es particularmente virtuosa porque permite que incluso sin transformar la sociedad en su conjunto, se den momentos de confluencia que son muy importantes, que son muy significativos. Y lo mismo se puede decir del trabajo que se está haciendo en dos categorías fundamentales de defensa de la vida, que son el ecologismo y la perspectiva de género. Tuve la suerte de presentar el libro más reciente de Silvia Marcos, que es una extraordinaria especialista en el tema de la mujer en el zapatismo, y una de las cosas más interesantes que ella evalúa en estos 30 años de recorrido es justamente cómo ha cambiado la situación, la mirada respecto a la condición de la mujer, y pone en tensión, en juego, las concepciones de los zapatistas y las zapatistas con las ciertas concepciones académicas. Y de manera muy elocuente nos dice Silvia Marcos que incluso el pensamiento que se pretende muy progresista en ciertos claustros universitarios sigue ejerciendo prácticas patrimoniales, mientras que en el zapatismo lo que ha sido muy significativo es la transformación de estas ideas en formas de la práctica. Y paso aquí a un tema que es difícil de analizar porque no siempre tenemos información suficiente. Cuando empezó el levantamiento zapatista fue muy importante para la propia supervivencia del movimiento que hubiera una irradiación de mensajes, proclamas, despachos, a través de un lenguaje novedoso, con sentido del humor, con un sentido poético, lúdico, etcétera, para informar de lo que estaba pasando en una región en la que nadie había reparado y en personas que eran los olvidados de la historia. Esto fue muy importante para el inicio del movimiento, pero si nosotros analizamos la evolución, una de sus facetas más interesantes es el repliegue de estos comunicados, el repliegue del subcomandante Marcos, ahora capitán Marcos, y el advenimiento de nuevas voces y sobre todo de poner en la práctica lo que se está haciendo. Es decir, pasar de aquí estamos nosotros, nos tienen que conocer, a el heroísmo de la vida diaria, donde las cosas cambian en el mundo de los hechos. En la Universidad de la Tierra, que ha estado muy cerca del movimiento zapatista, en San Cristóbal de las Casas, uno de los lemas de conocimiento es pensar sudando. Es decir, no basta tener ideas, hay que trabajar con las ideas, hay que cambiarlas. Y eso es lo que han estado haciendo los zapatistas en defensa del territorio, y han cambiado la forma de propiedad de la tierra. Ellos hablan de lo común. Esto es una evolución también reciente. Nadie puede ser propietario de la tierra. Es una idea que incluso va más allá de la propiedad colectiva.
porque la propiedad colectiva presupone que hay un dueño, así sea un dueño que es el pueblo en su conjunto, pero en este caso no puede haber dueño, es la naturaleza la que se posee a sí misma y solo por excepción puede ser trabajada, solo por excepción se está introduciendo algún elemento exógeno, algún elemento diferente. Entonces, ahí hay también algo muy potente, el sentir de que la tierra es quien nos posee a nosotros. Es un viraje jurídico incluso muy interesante que ha ayudado a recuperar ciertas tierras comunales que han sido despojadas justamente con este sentido, porque uno de los argumentos capitalistas para el despojo ha sido el siguiente: los indígenas no cultivan las tierras, se trata de tierras ociosas. Esta categoría jurídica, tierras ociosas, operó durante mucho tiempo en la legislación mexicana, ya ha sido derogada, lo cual es muy importante. Y para recuperar tierras, un criterio significativo ha sido esas tierras no se están trabajando porque no se deben trabajar. Esas tierras son la naturaleza. Toda la naturaleza, aunque no se haya declarado como parque nacional, debe ser tratada con ese nivel de respeto. Y este es un cambio importantísimo de los momentos recientes de el zapatismo. Entonces, en esta resignificación de la lucha por la vida que nos conviene a todos, como he estado diciendo, es muy importante entender la nueva concepción de la tierra. Y ahí también la noción de equilibrio que se establece entre el ser humano y la naturaleza, entre el individuo y la colectividad. Es decir, la colectividad no evade la posibilidad de que exista el individuo, ni el hecho de que exista el ser humano está necesariamente en contraposición de la naturaleza. Se trata de una dialéctica dual que viene desde las cosmogonías prehispánicas y que se está poniendo en juego de manera concreta y muy especialmente con la perspectiva de género, al decir de Silvia Marcos, en el sentido de que lo importante no es abolir a un género, sino, por supuesto, encontrar el equilibrio. Y un equilibrio solo se logra si hay elementos que se contraponen y complementan. Entonces, por eso los compas zapatistas prefieren hablar de paridad que de igualdad, porque no se trata de semejarse al otro, sino de ser comunes en la diferencia. Y justamente una de las frases que más se repiten en las asambleas de las mujeres zapatistas es: somos iguales porque somos diferentes. Normalmente alguien pensaría que la igualdad tiene que ser somos idénticos, por eso somos iguales. No, en este sentido se trata de potenciar lo distinto para que a través del equilibrio se pueda tener la energía del mundo, energía que tiene que ver con el ser humano y la naturaleza y que tiene que ver con la conservación de la vida. Entonces yo creo que todas estas cosas que de manera bastante veloz y necesariamente sucinta he dicho, nos llevan a un movimiento que ha hecho de la representación de la realidad una forma esencial para cambiar la vida. Y esta representación de la realidad pasa por las palabras, pasa por el arte, pasa por el trabajo comunitario y afectivo de todas las personas, y es lo que también tenemos que aprender a replicar en contextos ajenos al territorio zapatista. Este es uno de los déficits que nos hemos planteado, por ejemplo, en el colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, en el sentido de cómo ser zapatista sin estar necesariamente atendiendo a lo que está pasando en Chiapas y a lo que podemos hacer en relación con Chiapas, sino cómo ser zapatistas en otros en órdenes diferentes, es decir, en el mundo urbano en el que vivimos nosotros. ¿Qué tenemos que defender en este mundo en beneficio de esta transformación colectiva? Esa es una de las grandes tareas que tenemos, y ahí es muy importante lo que decía yo antes, el abrir grietas y las zonas de intersección. Es cierto, como decía Yasnaya, que las librerías son zonas en donde los libros se venden, el arte se mercantiliza, entre otros los libros de la propia Yasnaya, que son espléndidos, pero hay librerías que tienen un sentido heroico de resistencia y librerías que son un mero supermercado. Entonces tenemos que ir trabajando en colectivos para ir creando estos espacios diferentes. Yo creo que eso es una de las muchas lecciones que nos brinda el zapatismo, y lo más interesante
interesante es que la lucha sigue siendo muy larga. Los zapatistas y sobre todo las zapatistas dicen falta lo que falta. Entonces, la esperanza es algo que se pospone necesariamente porque es ese horizonte que ya forma parte del presente, porque podemos vislumbrarlo, pero que hay que caminar mucho para alcanzarlo. Y solo se alcanza mezclando las ideas con la práctica transformadora que nos permite aplicarlas de otra manera, transformar la vida y convertir la experiencia de vivir no solamente en una contemplación del mundo, sino en una forma del arte, es decir, en algo gratificante para todas, para todos, para todes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por esta espléndida participación que personalmente me deja llena de esperanza porque en tus reflexiones podemos encontrar muchos elementos que nos permiten recoger y atravesar la tormenta que enfrentamos en este momento. Ahora, antes de comentarles que Romina Jones sigue teniendo problemas de conexión, pero nos ha enviado un audio que vamos a compartir con todos ustedes. Pero antes quisiéramos dar paso a algunas participaciones, saludos que nos han llegado desde las distintas redes que estamos transmitiendo este foro. Por ejemplo, Juan Carlos Echegaray nos dice que es un excelente inicio de foro. También nos acompaña Locura Sociológica Descolonizadora Zapatista desde Veracruz. Dice que es un placer encontrarnos. Desde Pualmapu y también otras personas del Movimiento por el Agua y los Territorios. Andreas Bettman, hola compa, saludos y abrazos desde Alemania. Beatriz Vela, buenos días desde el territorio Coca, les abrazamos. No sé si Fernando pudiera ahora transmitir el audio de Romina Jones. Claro, Para conocer un poco de su lucha, decir que, bueno, justamente están atravesando un momento difícil. Lo vamos a conocer desde su voz, pero pues es un momento difícil en este momento. Seguramente ya está en el territorio y es por esto las condiciones de poca receptividad para asistir en este foro. Un momento, por favor. No se ha escuchado, ¿verdad? No, Bruno. Bueno, Mari Compuche, hola a todos. Bueno, sí, soy Romina Jones, soy parte de la Lofken Kentrau, territorio mapuche recuperado aquí en Puelmapu, lo que hoy se conoce como Argentina, en la zona de la provincia de Río Negro, en cercanías de la ciudad de Bolsón, un paraje que se llama Cuesta del Ternero. Bueno, y queríamos aprovechar esta oportunidad para dar a conocer un poco la situación de nuestra comunidad, un poquito de la historia de nuestra comunidad. Nosotros recuperamos el territorio en septiembre del 2021.
un territorio que es fiscal, una tierra que es fiscal, que estaba bajo el permiso precario, con un permiso precario bajo el dominio, por así decirlo, de un empresario forestal que estaba que tiene el negocio con la madera, con el pino, pero sin embargo en el lugar donde está la comunidad, donde nosotros vivimos, esta persona nunca ejerció ni su trabajo, ni nunca vivió, incluso tampoco vivió nunca en el paraje, sino que vive en otra provincia, en la provincia del Chubut. Pero a pesar de ello, bueno, las tierras son fiscales, o sea que serían propiedad, por así decirlo, de la provincia de Río Negro. Por ello es que, bueno, nosotros desde el principio de la recuperación intentamos llegar a través de distintas formas a un diálogo con la provincia y la intervención. Eso nunca sucedió. Por el contrario, la justicia ordenó retenes policiales que no dejaban ingresar a nadie al territorio recuperado. Luego de un intento de desalojo, quedaron varias personas en el territorio y bueno, a las cuales no se les podía llevar ni alimentos ni abrigos. Era una época que aún hacía mucho frío, había muchas heladas. Ese retén duró alrededor de 5 meses. En el medio, 2 personas, empleados de el señor que se adjudica las tierras del señor Rolando Rocco, 2 empleados ingresaron al territorio a pesar de que estaba el retén policial. Ingresaron con un permiso del Ministerio de Seguridad de la provincia y asesinaron a uno de nuestros Lamuen, a Elías Garay Callicol, e hirieron a otro de los Lamuen, Gonzalo Cabrera. Esto sucedió el 21 de noviembre del 2021. Luego de ello se siguió con los retenes policiales y bueno, después de distintas acciones se logró llegar a un acuerdo y que se pueda levantar el retén policial y que se quede como en pausa la orden de desalojo, la medida cautelar de orden de desalojo que había sido ratificada ese mismo año en el 2021, fines del 2021. En febrero del 2021 se logró levantar el retén por este acuerdo entre las partes y desde allí se llegaron a distintos acuerdos, distintas instancias de diálogo, pero bueno, luego de una repentina cambio de actitud, sobre todo del abogado de este señor Rolando Rocco, y bueno, de él también, que es una persona bastante inestable y muy violenta además. No quisieron seguir más con el diálogo en sintonía con el cambio de gobierno y la situación que se vive hoy represiva y sobre todo la arremetida contra los pueblos originarios y en favor de los emprendimientos extractivistas y demás. Es a partir de allí que se bajan del diálogo y que deciden pedir que se reactive la orden de desalojo, a lo cual la justicia de Río Negro dio lugar. Es por ello que hoy estamos en una situación de un probable desalojo que podría ser en cualquier momento porque la medida, como digo, está firme y también próximos a enfrentar un juicio por usurpación que comenzará a partir del día 15 de agosto en la ciudad de Bariloche, 15, 16 de agosto y después continuará 19, 20 y 21. Ante esta situación nosotros seguimos apelando a que la provincia, que el gobierno de Río Negro pueda acceder y a reabrir los canales de diálogo, que pueda interceder en el conflicto teniendo en cuenta lo que decía al principio, que son tierras fiscales, que en nuestro territorio tenemos un rehue, un sitio ceremonial sagrado para nuestro pueblo, que no solo pertenece a nuestra LOB, sino a todo el paraje,
y también a todas las personas mapuche que vienen desde otros lugares y que son parte también de ese regue, de ese espacio ceremonial que también está protegido por distintas leyes, tanto provinciales como nacionales, e incluso con tratados internacionales a los que Argentina adhirió y por los que debería respetar ese sitio sagrado. Por estas situaciones que seguimos apelando a la intervención de la provincia, a que deponga la actitud de querer desalojar, a que entienda y que de una vez respete nuestra cosmovisión, nuestra forma de vida y nuestros espacios ceremoniales. En el territorio de la Losquenquentreu hay pinturas rupestres, vestigios de la ancestralidad de nuestro pueblo en ese lugar. Está inserta en bosque nativo, lugar que por la ley de bosques el señor Rocco no podría forestar con pino. Es un lugar en el que estaba en total abandono cuando nosotros lo recuperamos. No había ni trabajo, ni raleo, ni control de los pinos que se estaban introduciendo de forma muy agresiva sobre el bosque nativo. Así que bueno, nada, contarles un poco eso, agradecerles este espacio, invitarlos a que nos ayuden, nos acompañen en la difusión del conflicto, porque aquí en el territorio se ha vivido mucha violencia, los niños han vivido mucha violencia, aquí en lo que es Argentina, en Puelmapu, como también en Gulumapu, eh, hay un gran circo mediático alrededor del pueblo mapuche, donde se genera también pánico en la sociedad. Nosotros hoy, por suerte, contamos con el acompañamiento de todos los vecinos, de antiguos pobladores del paraje de la Cuesta del Ternero, que también han manifestado su acompañamiento hacia la comunidad, su pedido del no al desalojo a nuestra comunidad, el pedido de que se los escuche teniendo en cuenta de que esta persona ha sido una persona muy violenta desde su llegada al territorio, que ha amenazado a abuelos, antiguos pobladores, muchos que ya no están con armas de fuego. Entonces es una persona muy peligrosa también para cualquier persona, cualquier habitante, em, cualquier persona que transite esos lugares. Y entendiendo todo esto, los vecinos han enviado cartas al gobierno también para que sean escuchados. Y pedimos eso, se nos escuche, que se escuche a los antiguos pobladores, a los vecinos, tanto mapuches como no mapuches, por el fin de la violencia, por infancias libres eh, y por el poder ejercer nuestra espiritualidad y nuestra cultura de una manera respetada y que se empiecen a resolver los conflictos de forma política, de forma dialogada y no de forma represiva como en los últimos años se ha venido resolviendo. Así que queda la invitación a que nos acompañen, a que si hay más dudas, bueno, nos puedan preguntar y la invitación a acompañar el juicio a partir del 15 de agosto en la ciudad de Bariloche. Les agradecemos un montón este espacio, nos hubiera gustado estar de forma directa, pero la conexión de internet no lo permitió, así que bueno, les mandamos un gran abrazo y a todos un saludo muy fraterno, a los hermanos de otros pueblos también, de la Via Yala, de toda la América. Peucayal. Listo, ya puedes tomar la palabra, Bruno. Bueno, ahí estábamos escuchando la palabra de Romina, queremos agradecerle a ella en nombre de toda la comunidad y de todos los pueblos que se están organizando y recuperando y volviendo a sus lugares ancestrales y promoviendo la vida sobre todo y defendiéndola, incluso dejando su propia vida como el compañero, el Peñi Elías Garay, que sí, que hace rato lo venimos homenajeando y siempre trayéndolo con nosotros. Em,
Estamos ya como sin ningún testimonio que nos quede pendiente. Está todavía Anaí presente para quizá antes de cerrar, que nos pueda compartir un poquitito su música, su palabra. Creo que eso va a ser una fuente también de inspiración y de fuerza que nos va todavía a dejar resonando. No sé si nos parece también para que nadie eso se vaya antes de una suerte de intercambio que queríamos hacer con el resto. No sé si nos parece que avanzamos primero un poquitito más con este intercambio, con una suerte de plenaria y cerramos con Anaí. Yo la veo preparada ahí con ganas también de meterle. No sé si nos aguantas unos minutitos más, hermana, y después cerramos en unos minutitos contigo, si te parece, y hacemos como una suerte de asamblea, una plenaria, en la que quizás, aprovechando de que yo tengo la palabra y con toda humildad y con todo el respeto y la gratitud que tengo, contarles que, bueno, como hemos también visto y escuchado en los encuentros pasados, este plenario intentaba hacer un puente entre en realidad todas las luchas, todas las experiencias de los pueblos que estamos intentando encontrarle la vuelta a este sistema de muerte que hemos supido construir, y ahora tenemos que ver cómo salir de él y construir algo superador y bueno para todos. Y cómo eso, Abya Yala, nuestra América, tiene mucho que ver con Palestina. Hoy Palestina sigue viviendo un genocidio que está transmitido eso por televisión. Eh, es un, es un momento muy crítico para la humanidad. Creo que es una bisagra. Creo que Palestina representa, o creemos muchos, de que Palestina representa a la humanidad, o lo que está pasando en Palestina es algo que sí que va a ser determinante y que no podemos, digamos, no involucrarnos, primero por la propia solidaridad que tenemos y lo que sentimos propio de lo que está viviendo cada uno de los hermanos, nuestros hermanos palestinos, y la tierra y el territorio y la historia, y también porque eso, no podemos ser neutrales ante un genocidio, y porque además lo que pasa en Palestina nos está pasando eso, en el pueblo mapuche, en los territorios aquí de toda la Via Yala y en el resto. Palestina es como un experimento y una puesta en operación de un sistema colonial de poder para poder después llevarlo a otros territorios. Quizás yo cuando escuchaba un poco el tema del arte y la cultura, también lo asociaba a cómo las mujeres palestinas a través del Tatriz, hace poquito en otras colectivas de las que somos parte, hay mucha solidaridad afortunadamente con Palestina, en la que venimos muchos de los que estamos aquí presentes, articulando, trabajando, organizando. También siempre intentamos espejarnos un poco en toda esa historia que tiene el pueblo palestino y esa conexión entre la tierra, el territorio, la ancestralidad, la espiritualidad y también el arte y la cultura, no, como decía, como bien decía la compañera Yasnaya, de un modo mercantil. Y por otro lado, cómo existe el capitalismo, cómo lo pone la cultura y el arte en el mercado, lo mercantiliza, lo despoja, le saca contenido y se lo apropia. En el caso palestino, por ejemplo, todo lo que es la tradición palestina, desde las vestimentas hasta su lenguaje, su modo de expresarse, y también su gastronomía, que para mí también es algo fundamental, el alimento como un elemento de resistencia y de sanación, cómo es apropiado por el sionismo en este caso, por el Estado de Israel, que todo lo que viene de Palestina después le ponen Made in Israel y lo venden como si fuera. Los dátiles que muchas veces comemos, muchas veces vienen de territorios ocupados, vienen manchados con sangre. Entonces, cómo nosotros de manera individual y también de manera colectiva, sobre todo, podemos trabajar un montón de campañas que existen para intentar boicotear, aislar y sancionar y desinvertir al Estado que está promoviendo un genocidio, que en este caso es el Estado terrorista de Israel, promovido por un proyecto político que es el sionismo. Quizá comentarles, no sé si se han trabajado un poquitito en los temas pasados, pero existe una coalición, un movimiento social global de solidaridad y de apoyo al pueblo palestino emergido, que nació de las propias luchas populares del pueblo palestino en 2005, se llama BDS, es un movimiento global de boicot, desinversión y sanciones, en la que nosotros venimos trabajando y haciendo esos enlaces. Hay una campaña de boicot cultural justamente para los artistas que de alguna manera con su propia experiencia y su popularidad o no, o relativa popularidad, de alguna manera son cómplices con el genocidio, y cómo también hay que hacernos cargo de eso. Por otro lado, también comentarles que haciendo el puente entre Palestina y Abya Yala,
una de las campañas más importantes que estamos llevando hoy día, sobre todo en el territorio conocido como Argentina, pero en el resto digamos, de toda esta región, es en contra de la empresa pública de agua israelí que se llama Mekorot. Estamos con una campaña muy fuerte en contra de esta empresa que viene haciendo negocios y que viene articulando mecanismos de apropiación del agua, de mercantilización, y por ejemplo hoy ya en la mitad de las provincias del territorio argentino ya tienen firmados acuerdos para hacer el marco jurídico y el marco político para entregar el agua y ese bien común, ese bien de vida, para el sistema extractivo y de destrucción. En México la empresa Mecorote está, también está en República Dominicana, en Panamá, bueno, en Gulumapu, en Chile, y bueno, en un montón de territorios y en muchos otros que no conocemos porque actúa, a diferencia de otras transnacionales, de manera en la oscuridad. Como mucho de lo que hacen, o lo transgiversan o no lo cuentan directamente, evidentemente, y van encontrando entramados legales, en fin. Que sepamos que hay un movimiento, que nosotros también desde acá venimos impulsando campañas a través del BDS o a través de otros espacios, que sepamos de que eso, de que Palestina hoy somos todos, o todos somos Palestina, así como hoy todos somos cualquiera que se levante y que defiende la vida. Bueno, y abrir quizás ahorita el espacio para que aparezcan algunas preguntitas que estuvieron llegándonos a través de los diferentes medios, o bueno, que alguna quiera tomar la palabra y hacer eso, comentarios, aportes, perdón la extensión. No sé si Sara, tú tienes tenemos algunas preguntas, algún comentario, algún aporte que podamos ahora compartir. Sí, en lo que alguien se atreve a realizar alguna pregunta sobre las participaciones de nuestras acompañantes en esta compartición, yo quería rescatar lo que en uno de los foros nos compartió Pablo, que es de la Red de Solidaridad con Palestina, y él nos decía que la lucha no debía darse para solucionar un problema que todo el mundo conoce como el problema palestino, sino que la lucha debía preocuparse al mismo tiempo de que esto que hoy sucede no vuelva a repetirse, como evidentemente se ha repetido en la historia, ¿no? Y que esta lucha nos debe acercar, y para que esto no se vuelva a repetir, decía Pablo, debíamos acercarnos y vincularnos. Por ejemplo, los palestinos y los judíos luchando contra el antisemitismo. Y decía, bueno, que había una esperanza porque este acercamiento y esta vincularidad nos hacía pensar que la solidaridad en el abajo hacía posible que esto no volviera a ocurrir. Es decir, la lucha no solo para solucionar un problema, sino para vincularnos y para que esto que hoy sucede no vuelva a repetirse. Esto con respecto pues a que este puente entre nosotros, estas luchas y lo que sucede hoy en Palestina, que es algo que nos interpela a todas y a todos. No sé si ya tenemos alguna pregunta, alguien que se quiera atrever ya. Nosotros guardamos silencio para que hable el colectivo. Ah, Adelante, Cecilia. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Ante todo, agradecer las valiosas ponencias de los participantes, la música, el canto de Anaí, que conmueve y nos lleva
a todos los que están sufriendo, a las comunidades originarias a lo largo de toda Villa Yala. Y también uno de los cuestionamientos que nos viene surgiendo en muchos de nuestros territorios, algo de lo que habló Juan, y que quería también por ahí pedirle si puede profundizar un poquito más, que habló sobre las concepciones del zapatismo, sobre ecologismo, perspectiva de género, sobre transformar la idea en lo práctico, como que el cerrar de las comunidades en un tiempo se sintió como un vacío y como que nos generó cierta incertidumbre en muchos territorios de decir qué pasó, acostumbrados a escuchar los mensajes, a seguir las palabras del subcomandante o capitán y de los territorios, de repente el silencio, ¿no? Un silencio que empezó en el 2012 ya con esa gran caravana que hicieron. Creo que ya fue el primer anticipo, ¿no? De que había que hacer una transformación. Celebrar todas esas grietas, y creo que esta grieta de transformación que nos han generado a las comunidades va a surgir algo rico y algo fuerte para todos. Pero bueno, por ahí pedirle a Juan, si es posible, si nos puede profundizar un poquito más en breve sobre cómo ven el ecologismo en las comunidades zapatistas. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Es muy importante lo que mencionas porque efectivamente durante mucho tiempo estuvimos esperando que Marcos, al modo de un evangelista, que además tiene ese nombre, nos explicara lo sucedido. Incluso ha sido muy curioso aquí en México que algunas personas que acusaban a Marcos de protagonismo, es decir, de encarnar falsamente una lucha indígena, puesto que él tenía un origen de clase media urbana y de convertirse en un líder mediático de gran resonancia internacional, contravenía los propósitos de una lucha necesariamente horizontal y colectiva. Y ahora esas mismas personas que reclamaban que Marcos tuviera excesivo protagonismo, continuamente están diciendo, ¿qué dice Marcos? ¿Qué nos puede explicar? ¿Dónde está Marcos? ¿Por qué no aparece? Y parecería entonces que es un déficit de Marcos no aparecer, cuando que se trata de algo que pocos movimientos sociales han hecho, es decir, el capital mediático que él tenía en lo individual, simple y sencillamente fue hecho a un lado para que otras voces asumieran ese puesto. Ya no es el vocero de las comunidades, dio un paso atrás y en vez de celebrar esta renuncia a cualquier caudillismo posible, caudillismo tan propio de toda América Latina, se le echa en cara que no dé las explicaciones. Entonces, esta es una invitación también a cómo nosotros nos acercamos al movimiento, y justamente lo que han pedido los zapatistas es que vayamos ahí a ver en la práctica lo que está sucediendo. Los caracoles, las comunidades están en total apertura para que así sea. Y yo creo que ahí también hay una lección importante, es decir, en vez de recibir, ¿no? Ir a escuchar. El gran antropólogo y filólogo Carlos Lenkersdorf definió a los lacandones como el pueblo de la escucha. Oír es más importante que hablar desde el punto de vista cultural para estas comunidades. Y entonces ellos nos están invitando a hacer lo mismo, a que vayamos, participemos y podamos escuchar. En 1996, 2 años después del levantamiento zapatista, se firmaron los acuerdos de San Andrés Larrainzar que garantizaban las autonomías de los pueblos originarios, autonomías culturales y también el uso de ciertos recursos naturales que se han vuelto particularmente importantes. En esta sesión ha sido muy elocuente el tema del agua. Durante muchas décadas se pensó que pues, la gran riqueza natural eran las minas, eran el petróleo, y los pueblos originarios fueron desplazados de las zonas donde había minería, donde había petróleo, y se refugiaron junto a los ríos y junto a los lagos, y ahora la gran riqueza tiene que ver con el agua,
¿no? Hay un documental reciente, espléndido, de Valentina Leduc, en donde habla del caso de la embotelladora Bonafont, que ha dejado sin agua potable y sin agua de riego a numerosas comunidades, y cómo el pueblo se organizó para luchar contra esta privatización de un elemento tan importante y que debería estar en manos de todos, como es el agua. Entonces, los zapatistas que en el 96 firman estos acuerdos, ellos confían en la ley mucho más que los legisladores, porque todos los partidos políticos le dieron la espalda a los acuerdos y nunca se convirtieron en ley. Fue una especie de gesto de buena voluntad para que dejaran de estar protestando. Buena voluntad, por supuesto, meramente demagógica. En México usamos la expresión dar a tole con el dedo cuando se le da a alguien una probadita de algo que puede ser muy sabroso, pero no se le da el verdadero atole. Así pasó con esto. Los zapatistas aguardaron, y cuando hubo alternancia democrática, cuando el Partido Revolucionario Institucional perdió el poder en México en el año 2000, después de haberlo conservado durante 71 años, un récord mundial, entonces, con la alternancia y que el nuevo presidente de un partido conservador, pero que aparentemente creía en la democracia, dijo: el problema de Chiapas se puede resolver en 15 minutos. Los zapatistas le tomaron la palabra, y en estas transformaciones que mencionaba yo antes, hicieron una caravana a la Ciudad de México en el 2001 para decir que los acuerdos se volvieran realidad. La comandante Esther habló ante el Congreso y dijo: permítanos pertenecer a la Casa de la Palabra, permítanos ser parte de la transformación global del país. Esto fue muy conmovedor. Hubo un consenso nacional que apoyó la caravana, que apoyó a los zapatistas, pero nuevamente los legisladores, una vez que oyeron sin escuchar, les dieron la espalda y los zapatistas se refugiaron en sus territorios. El contexto histórico es muy importante para entender que los zapatistas no han estado en sus territorios transformando ahí la realidad en exclusiva, sin pensar una y otra vez en la posibilidad de interactuar con el resto del país grande e incluso con el mundo, pero los ha obligado la realidad a que sus transformaciones sean locales. Algunos ecologistas señalan, por ejemplo, que en los 30 años transcurridos, y este es un dato muy interesante, hay especies locales de la flora y la fauna de Chiapas que ya solo se encuentran en el territorio zapatista. Es decir, 30 años han sido suficientes para que el ecosistema zapatista tenga una biodiversidad superior a la del resto del país. Lo mismo podemos decir de las condiciones de salud que forman parte de la ecología. 0 muertes durante la pandemia, algo verdaderamente digno de resaltar, en condiciones de salud que muchas veces han sido precarias, pero que los zapatistas han tenido pues una capacidad de lidiar con estos medicamentos con mayor eficacia que los hospitales urbanos. Entonces, estos son temas que se están poniendo sobre la mesa. Es claro que la biodiversidad se ha conservado de manera diferente en el territorio zapatista. Ya es una prueba que pueden atestiguar los botánicos y los ecologistas, incluso algunos de ellos que no son de filiación zapatista, lo han estado diciendo. Es una lección, creo yo, para todos nosotros en lo que pasa en este territorio. Se suele pensar también, y este es un viraje cultural que me parece muy importante, que las propuestas ecológicas de los pueblos originarios necesariamente son propuestas atávicas, es decir, que vienen de una sabiduría ancestral transmitida desde los bisabuelos hasta los bisnietos. En parte es cierto, en el sentido de que sí hay una sabiduría adquirida que se ha transmitido por vía oral y por la práctica en el territorio, que ha impedido aniquilar la naturaleza, porque si no se protege no se puede seguir usufructuando. Pero también el zapatismo ha demostrado que estas prácticas vernáculas y que son atávicas empatan de manera virtuosa con concepciones de permacultura profundamente modernas, con condiciones de explotación de la tierra que tienen que ver con los mejores métodos más eficientes del momento. Entonces, ahí también creo que tenemos nosotros que entender que no se trata
necesariamente de un regreso antropológico exclusivamente al origen, sino que se trata de resignificar el pasado en beneficio del presente y del futuro. Es decir, es una concepción totalmente eficiente de lo que es el legado ecológico. Y esto me parece muy importante. Y por otra parte, a la ecología que pertenece a la vida, creo que también es muy importante la noción de perspectiva de género. Es inseparable de cualquier concepción ecológica y la idea de que quienes han dado vida, las mujeres, han sido relegadas históricamente de prácticamente todos los estamentos sociales de este país y de la mayor parte del mundo. Esto también es un viraje muy importante, el hecho de que se asocie la vida con una perspectiva equilibrada de género. Esta perspectiva que está también en los procesos mismos de la naturaleza, tal y como lo han señalado los zapatistas, retomando incluso ideas de las cosmogonías prehispánicas que están en el Popol Vuh y en otros textos sagrados de las comunidades mayas. Entonces, ahí es donde yo creo que entronca lo atávico, esta sabiduría vernácula ancestral, con las prácticas más modernas y más necesarias para nosotros. Paso a un tema que se ha estudiado y que han propuesto los zapatistas. Todos nosotros sabemos que el cáncer es una enfermedad de la civilización, en el sentido de que es una enfermedad que tiene que ver con la contaminación de los alimentos, con la polución ambiental, con el estrés, con muchísimos elementos de la sociedad industrial. Lo mismo se puede decir del Alzheimer, lo mismo se puede decir de otros padecimientos. De manera muy directa, si queremos reducir la incidencia de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, la diabetes infantil, que México es líder mundial en esto, necesitamos un alimento diferente. Y eso tiene que venir de los productores como los zapatistas que trabajan de esta manera sana y respetuosa con la tierra. Entonces, ahí es donde vemos que se trata de un principio de salud global en beneficio de nosotros y de una incidencia directa que nos conviene, pero desgraciadamente, aunque esto nos conviene a todos, se excluye a quienes defienden lo que es beneficioso para nosotros. Lo mismo está pasando en Europa, quienes se oponen a la construcción de un aeropuerto, quienes se oponen a la extracción minera en beneficio de toda la sociedad, son desplazados, son arrestados muchas veces, son reprimidos, ¿no? Sin entender que están defendiendo el bien común, no un capricho de una pequeña comunidad. Entonces, bueno, no me extiendo más porque realmente el tema es infinito, pero agradezco mucho que suscite interés porque creo que esto nos interesa a todos y creo que hay mucha comunión, para usar esa palabra, entre hermanas y hermanos, con muchas otras luchas ecológicas en el resto de nuestra madre tierra. Hola Bruno, bonita tarde a todos. No sé, no tengo posibilidad de levantar la mano porque estoy desde el celular y no sé, pero pues quiero pues pedir la palabra. ¿Puedo? Adelante, hermana Marcela. Muchas gracias, Bruno. Bueno, yo no iba a participar hoy porque pues la verdad ando un poco indispuesta, pero la verdad que muy agradecida de estar acá, de compartir con todos ustedes, oírles, para mí es muy, llena mi alma, llena mi espíritu. Y bueno, pues dije, no, con todo lo que he oído tan bonito, pues la verdad que mi sentir es compartirles un poco, pues mi palabra, ¿cierto? Y pues pido siempre mucha sabiduría para, para llegar al corazón de cada ser, al latir del corazón de cada ser. Y bueno, sabemos que el camino ya no son las armas, sabemos que el camino es la unión, ¿cierto? Y bueno, quiero traerles el llamado de la madre naturaleza, el llamado que nos hace la madre naturaleza como ser vivo que habitamos, como útero sagrado,
que habitamos todos nosotros como semillas que somos. Y este llamado de la Madre Naturaleza es a unirnos como una sola voz, como un solo corazón, como un solo latir, todos los territorios, para cuidar las fuentes de agua cristalina del planeta, porque si nos controlan el agua, nos controlan la libertad, nos esclavizan, ¿cierto? Y nosotros somos las semillas. El compañero acaba de hablar del alimento, los compañeros han hablado del arte, de la cultura. Y el universo fue creado, somos energía, frecuencia y vibración. El universo fue creado con música, Padre Sol, Madre Luna, rayo dorado, rayo plateado, el arco iris, la información agua, tierra, fuego, aire. Son las 13 líneas de filamentos del ADN que desde el cielo, desde la creación del origen del universo, nos pasa por todo nuestro cuerpo como información, ¿cierto? Y estamos transitando energías fuertes y densas para poder retornar a ese origen en el que nuestras semillas, como nosotros que somos esas semillas, volvamos a ser esas semillas libres y soberanas, limpias. Entonces, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, el cielo y la tierra uno son, ¿cierto? Y todos los ríos llegan al mar, todos los caminos, llamemos los caminos espirituales, los caminos del ser. Y digamos que todo lo que estamos viendo es el fractal de digamos, lo que sucede en Palestina, como alguno de los compañeros, Bruno lo está expresando, es como la manifestación, representa la manifestación, simboliza la manifestación de lo que estamos transitando como humanidad. Pero todo esto que sucede, sucede precisamente para que nos unamos, para que unidos podamos tejer los puentes arcoíris, a través del arte y la cultura, a través de las semillas, de encuentros con la madre naturaleza, volver a la fuente, a cultivar, a, a producir, llamemos a producir el alimento limpio que necesitamos, pero también ese alimento limpio es nuestra propia mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, ¿cierto? Entonces, si nos unimos todos y nos reconocemos todos como semillas, podemos unirnos para que unidos volvamos a tejer la comunidad, que se puedan crear escuelas, casas, custodias de semillas a través del arte y la cultura en todas las comunidades, que se levante la voz de todas las semillas a través de los saberes, los dones, los talentos del ser, que florezcan las semillas limpias, ¿cierto? Porque la esclavitud la tenemos en la mente. Entonces, cuando nos unimos y pensamos fuera de la caja y entendemos que el camino... ¿Hola? Y entendemos que el camino es esa unidad, que nos unamos de manera local con todos los seres que están en esta energía, frecuencia y vibración de cuidar la vida, a la madre naturaleza, a través del arte y la cultura, tejemos de nuevo las soberanías, la libertad, ¿cierto? De las aguas, de los territorios, del alimento, de la educación, y volvemos a recuperar el latir, el ritmo del latir del corazón de la madre. Que nuestros corazones puedan volver a latir a su ritmo, ¿cierto? Y esto implica tomar decisiones
que digamos cada ser desde su esencia y desde el momento que está transitando va despertando o va activando en sí mismo esa memoria ancestral de ser una semilla libre y soberana, ¿cierto? Y bueno, pues se están dando muchas cosas que a nivel planetario nos están invitando a esa unión, a, mm, a encontrarnos y a celebrar la vida y tener fe y esperanza, ¿cierto? Fe y esperanza en que todo va a estar bien, siempre y cuando vamos haciendo las cosas en unidad, en unión, conectándonos con todos los seres que desde el lugar que habitamos están también tejiendo por cuidar la vida, ¿cierto? Y a que todos los seres, digamos, estos espacios, este foro y muchos otros espacios, se están dando paralelamente en muchísimos lugares y territorios, se están dando muchísimos encuentros. Entonces también que la comunicación pueda ser ese instrumento que nos ayuda a tejer y a entrelazarnos. Bueno, no, quería dejarles esto hasta ahí y bueno, desearles una bonita tarde a todos. Muchas gracias por tus palabras. Estamos casi cumpliendo las 2 horas que siempre, que en los foros precedentes hemos ocupado para para estos intercambios. Ahora no sé si Anaí nos pudieras compartir tu música o tu palabra, como tú lo decidas, y después nos vamos ya al cierre del Y agradecerles la participación a este espacio de saberes. Quería celebrar, ¿no? Cuando nacen voces de distintos territorios y también quería despedirme de este espacio tan nutritivo con un afectivo canto a la vida. Eh, Pensar y accionar desde el universo mapuche es cantar. Decimos cantando lo que no podemos decir hablando ni escribiendo. Entonces, por eso sostenemos una militancia desde esto colectivamente y traemos la memoria de nuestras ancestras. Nada más, esto es todo. Feika y Muten. Melekain pulo melekain que usher yeah 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 hey yeah 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 Blue. Seguimos en nuestro espíritu, seguimos gente de paz y buen corazón. Muchísimas gracias, querida Anaí, hermana también. Bueno, ya cerrando, quizás sin eso, de empezar y seguir, bueno, quedarnos en realidad con todas estas hermosas palabras y vibraciones, pero nos parece que es un momento importante y que no podemos dejarlo pasar para realmente ahí sí ya cerrar. Es una convocatoria que nos está llegando a través del Fraiba y de otros compañeros y otras colectivas que vienen acompañando algunas, bueno, campañas y defensas de la vida y del territorio. En este caso es de un compañero base de apoyo zapatista, José Díaz, que está encarcelado desde noviembre del 2022. Hay una convocatoria a partir del día de mañana que yo ahorita voy a compartir en la pantalla para que todos tengamos y que después, para más información, nos acerquemos a las páginas o a todas las cuentas del Fraiba o de la red AHMAC también que están
acompañando. Eso, es una convocatoria para poder sumar solidaridad y voces de eso, de reclamo, de justicia y bueno, de otras tantas categorías que tenemos que fortalecer. También para la liberación del hermano que está preso, encarcelado, privado de su libertad de manera arbitraria, injusta, en este armado de causas y persecución a quienes luchamos, a quienes nos atrevemos a desafiar a este sistema de muerte, este sistema de exclusión. Entonces, bueno, ahí agradecerles también al Fraiba y a todos que vienen también hermanándose con nosotros y con las luchas. Agradecernos a todos por estar acá. La verdad que ha sido un espacio súper poderoso, infinitamente inspirador y que esperemos que se repita. Este material va a quedar grabado también para su consulta y estaremos después también acercándoles quizás, inshallah, ojalá pronto nuevas invitaciones y convocatorias y aquí estaremos siempre hasta la victoria. Eso por mi parte. Muchas gracias a todas, a todos por participar de este foro. Les agradecemos y va a quedar pues colgado en las redes sociales de Mujeres y la Sexta, la Red MAG y a algunas otras. Y pues las radios libres que transmitieron en vivo esta transmisión. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias, Juan. Gracias. Una bonita tarde a todos, muchas gracias. Buenas. Igualmente, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas. Buenas noches. Gracias. Abrazos, gracias. Muchas gracias.